Al respecto, expongo a la consideración de quien está leyendo la reflexión del perito industrial católico que suscribe, según su leal saber y entender, el silencio del Vaticano sobre la interpretación de las palabras del Papa que muestra el vídeo adjunto debe entenderse presuntamente como que han sido suscritas por el magisterio y en este caso coincidiendo con la universal interpretación de todos los medios de comunicación que se han apresurado a dar esta noticia en sus primeras páginas. Es decir, el Papa presuntamente aprueba las uniones civiles de homosexuales. Opino que, en general, los hombres y mujeres homosexuales lo son por libre decisión, probablemente como consecuencia de una experiencia personal consentida y no debido a un indefinido e imperativo impulso genéticamente heredado. También opino que tal decisión no está condicionada por supuestas anomalías psicológicas. La persona homosexual, en general, lo es con pleno conocimiento de lo que significa, en pleno uso de sus facultades. 2. Dos personas del mismo sexo que pretenden legalizar civilmente una unión de hecho y formar una pseudofamilia, según el concepto que se deriva de las palabras del Papa, se legitiman finalmente en un hogar donde se desarrollan las vivencias que le son propias a este vínculo homosexual. 3. A la luz del apartado 1, debo entender que estas dos personas ya con experiencias eróticas indefinidas no dejarán de consumarlas por el hecho de haber legitimado su unión civil. Creo que es todo lo contrario. Quizá por este enlace protegido por el Estado hasta pueden asumir que son un matrimonio con todas las de la ley. El resultado, pues, es que veremos dos hombres o dos mujeres conviviendo íntima y privadamente bajo un mismo techo. Dejo a la imaginación del lector las hipotéticas escenas que pueden consumarse. Esto, a mi juicio, no sería el peor de los escenarios. Lo execrable es que esta pareja decidiera también tener niños o niñas adoptados por vientres de alquiler, etcétera, que ejercieran su infancia en este pseudo hogar, donde el papá es un varón y la mamá otro varón. 4. Al contemplar en esta hora el apasionado afecto, por decirlo de alguna manera, entre dos hombres entre sí o entre dos mujeres entre sí, deduzco que, presuntamente, esta pasión, para mí desordenada, acaba en la muy
probable consumación de un coito homosexual anal entre varones, que es, sin duda, a mi juicio, un acto irracional, porque no lo comprendo con la razón que me asiste. No obstante, con esta misma razón, dejo categóricamente expuesto que no me mueve ánima aversión alguna contra la persona que se identifique con el fenómeno que estamos comentando. Respeto escrupulosamente la libertad de mi prójimo, sea cual sea su creencia y tendencia. Solo trato de poner en tela de juicio moral, según mi convicción católica, el acto homosexual. 5. Oír, parafraseando al Papa: no apruebo tu unión homosexual en el seno de la Iglesia porque los actos de esta naturaleza son intrínsecamente desordenados. Pero, sin embargo, recomiendo que en tales circunstancias tu unión con otro varón la lleves a cabo en el ámbito de la institución civil que proceda, para que no pierdas tus derechos. En boca de cualquier autorizado personaje del magisterio no me suena nada bien. ¿Acaso se desconoce que la unión entre dos personas del mismo sexo implícitamente supone la práctica homosexual condenada por la Iglesia? ¿Es que es de menor gravedad el nefando acto porque se ha consumado al amparo de la legitimidad civil certificada por el Estado? ¿Es que dos homosexuales dejan de practicar sus tendencias en este nuevo estatus jurídico? 6. A la fecha de hoy, la doctrina sigue vigente. Así lo entendemos los católicos, porque desconocemos otra documentación escrita, aunque sí somos conscientes de los gestos y opiniones del Papa Francisco al respecto, que rompen los precedentes de la Santa Sede y de la postura de sus predecesores. La flagrante contradicción entre esta doctrina y las manifestaciones y gestos del Papa Francisco con el fenómeno moral y social inquietante de la homosexualidad ha causado una estupefacción para el católico de a pie, de siempre, que ha tratado de actuar según el requerimiento moral que emana del magisterio de la Iglesia. ¿Qué herencia moral y doctrinal vamos a dejar los católicos de hoy a las generaciones futuras? Aquí dejamos esta breve reflexión. Ahora relacionamos los 11 apartados contenidos en las consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Congregación para la Doctrina de la Fe. Introducción. 1. Recientemente el Santo Padre Juan Pablo II y los dicasterios competentes de la Santa Sede han tratado en distintas ocasiones cuestiones concernientes a la homosexualidad. Se trata, en efecto, de un fenómeno moral y social inquietante, incluso en aquellos países donde no es relevante desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, pero se hace más preocupante
en los países en los que ya se ha concedido o se tiene la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones homosexuales, que en algunos casos incluye también la habilitación para la adopción de hijos. Las presentes consideraciones no contienen nuevos elementos doctrinales, sino que pretenden recordar los puntos esenciales inherentes al problema y presentar algunas argumentaciones de carácter racional, útiles para la elaboración de pronunciamientos más específicos por parte de los obispos, según las situaciones particulares en las diferentes regiones del mundo, para proteger y promover la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y la solidez de la sociedad, de la cual esta institución es parte constitutiva. Las presentes consideraciones tienen también como fin iluminar la actividad de los políticos católicos, a quienes se indican las líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana, para cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema, puesto que es una materia que atañe a la ley moral natural. Las siguientes consideraciones se proponen no solamente a los creyentes, sino también a todas las personas comprometidas en la promoción y la defensa del bien común de la sociedad. Naturaleza y características irrenunciables del matrimonio. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de los sexos repropone una verdad puesta en evidencia por la recta razón y reconocida como tal por todas las grandes culturas del mundo. El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades. Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal propia y exclusiva de ellos tienden a la comunión de sus personas. Así se perfeccionan mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas. La verdad natural sobre el matrimonio ha sido confirmada por la revelación contenida en las narraciones bíblicas de la creación, expresión también de la sabiduría humana originaria, en la que se deja escuchar la voz de la naturaleza misma. Según el libro del Génesis, 3 son los datos fundamentales del designio del Creador sobre el matrimonio. En primer lugar, el hombre, imagen de Dios, ha sido creado varón y hembra. El hombre y la mujer son iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto varón y hembra. Por un lado, la sexualidad forma parte de la esfera biológica y por el otro ha sido elevada en la criatura humana a un nuevo nivel personal, donde se unen cuerpo y espíritu. El matrimonio
Además, ha sido instituido por el Creador como una forma de vida en la que se realiza aquella comunión de personas que implica el ejercicio de la facultad sexual. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. En fin, Dios ha querido donar a la unión del hombre y la mujer una participación especial en su obra creadora. Por eso ha bendecido al hombre y la mujer con las palabras: sed fecundos y multiplicaos. En el designio del Creador, complementariedad de los sexos y fecundidad pertenecen, por tanto, a la naturaleza misma de la institución del matrimonio. Además, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. La Iglesia enseña que el matrimonio cristiano es signo eficaz de la alianza entre Cristo y la Iglesia. Este significado cristiano del matrimonio, lejos de disminuir el valor profundamente humano de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer, lo confirma y refuerza. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. En la Sagrada Escritura, las relaciones homosexuales están condenadas como graves depravaciones. Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. El mismo juicio moral se encuentra en muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos y ha sido unánimemente aceptado por la tradición católica. Sin embargo, según la enseñanza de la Iglesia, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Tales personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir la castidad. Pero la inclinación homosexual es objetivamente desordenada y las prácticas homosexuales son pecados gravemente contrarios a la castidad. Actitudes ante el problema de las uniones homosexuales. Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las autoridades civiles asumen actitudes diferentes. A veces se limitan a la tolerancia del fenómeno, en otras ocasiones promueven el reconocimiento legal de las uniones con el pretexto de evitar, en relación a algunos derechos, la discriminación de quien convive con una persona del mismo sexo. En algunos casos favorecen incluso la equivalencia legal de las uniones homosexuales al matrimonio propiamente dicho, sin excluir
el reconocimiento de la capacidad jurídica a la adopción de hijos. Allí donde el Estado asume una actitud de tolerancia de hecho, sin implicar la existencia de una ley que explícitamente conceda un reconocimiento legal a tales formas de vida, es necesario discernir correctamente los diversos aspectos del problema. La conciencia moral exige ser testigo en toda ocasión de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales. Por eso es útil hacer investigaciones discretas y prudentes, cuyo contenido podría ser, por ejemplo, el siguiente: desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se puede hacer de esa tolerancia, afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones, recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y contribuiría además a la difusión del fenómeno mismo. A quienes a partir de esta tolerancia quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización. Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de estas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario ponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas y, asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia, cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia. Argumentaciones racionales contra el reconocimiento legal de las uniones homosexuales. La comprensión de los motivos que inspiran la necesidad de oponerse a las instancias que buscan la legalización de las uniones homosexuales requiere algunas consideraciones éticas específicas que son de diferentes órdenes. De orden racional. La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero aquella no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia. Toda ley propuesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto es conforme con la ley moral natural, reconocida por la recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada persona. Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón, porque confieren garantías jurídicas análogas a las de la institución matrimonial, a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber
de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio. Se podría preguntar cómo puede contrariar al bien común una ley que no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie. En este sentido es necesario reflexionar, ante todo, sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenómeno no solo es más grave, sino también de alcance más vasto y profundo, pues podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social. Las leyes civiles son principios estructurantes de la vida del hombre en sociedad, para bien o para mal. Ellas desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres. Las formas de vida y los modelos en ellas expresados no solamente configuran externamente la vida social, sino que tienden a modificar en las nuevas generaciones la comprensión y la valoración de los comportamientos. La legalización de las uniones homosexuales estaría destinada, por lo tanto, a causar el oscurecimiento de la percepción de algunos valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial, de orden biológico y antropológico. En las uniones homosexuales están completamente ausentes los elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia, que podrían fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales uniones. Estas no están en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de la especie humana. El recurrir eventualmente a los medios puestos a disposición por los recientes descubrimientos en el campo de la fecundación artificial, además de implicar graves faltas de respeto a la dignidad humana, no cambiaría en absoluto su carácter inadecuado. En las uniones homosexuales está además completamente ausente la dimensión conyugal, que representa la forma humana y ordenada de las relaciones sexuales. Estas, en efecto, son humanas cuando y en cuanto expresan y promueven la ayuda mutua de los sexos en el matrimonio y quedan abiertas a la transmisión de la vida. Como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. A estos les falta la experiencia de la maternidad o de la paternidad. La integración de niños en las uniones homosexuales a través de la adopción significa someterlos de hecho a violencia de distintos órdenes, aprovechándose de la débil condición de los pequeños para introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano. Ciertamente,
tal práctica sería gravemente inmoral y se pondría en abierta contradicción con el principio reconocido también por la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos del niño, según el cual el interés superior que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa. De orden social. La sociedad debe su supervivencia a la familia fundada sobre el matrimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento legal de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institución que en su esencia legalmente reconocida pierde la referencia esencial a los factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y educativa. Si desde el punto de vista legal el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles, el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical con grave detrimento del bien común. Poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes. Para sostener la legalización de las uniones homosexuales no puede invocarse el principio de respeto y la no discriminación de las personas. Distinguir entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal o un servicio social es efectivamente inaceptable, solo si se opone a la justicia. No atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son ni pueden ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que por el contrario es requerido por ésta. Tampoco el principio de la justa autonomía personal puede ser razonablemente invocado. Una cosa es que cada ciudadano pueda desarrollar libremente actividades de su interés y que tales actividades entren genéricamente en los derechos civiles comunes de libertad. Y otra muy diferente es que actividades que no representan una contribución significativa o positiva para el desarrollo de la persona y de la sociedad pueda recibir del Estado un reconocimiento legal específico y cualificado. Las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en sentido analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. Por el contrario, hay suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el tejido social. De orden jurídico. Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común. Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes
por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto a personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social. Comportamiento de los políticos católicos ante legislaciones favorables a las uniones homosexuales. Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la responsabilidad que les es propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas. En el caso de que en una asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral. En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo. Se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la encíclica Evangelium Vitae, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo. Eso no significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser considerada como una ley justa o siquiera aceptable. Se trata de una tentativa legítima, impulsada por el deber moral de abrogar, al menos parcialmente, una ley injusta, cuando la abrogación total no es por el momento posible. Conclusión. Hemos llegado al final y ahora en muy breves líneas la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos expone qué debemos de admitir como verdadero a la hora de enjuiciar un fenómeno como el que acabamos de exponer. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual,
sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. El sumo pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de marzo de 2003, ha aprobado las presentes consideraciones decididas en la sesión ordinaria de la misma y ha ordenado su publicación, dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de junio de 2003, memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Joseph Cardenal Ratzinger, prefecto.